Muy buenas tardes a todas y a todos. Os damos la bienvenida a este webinario del curso sobre innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo, que se alberga en el portal Orange Digital Center. Hoy tenemos la suerte de contar con Daniel Valdez, que nos va a impartir un webinario sobre la evaluación dimensional del desarrollo con el IDEA de Ángel Rivière, el inventario del espectro autista, que seguro que la mayoría de vosotros conocéis ya. Y bueno, la verdad que es un gusto contar con Daniel hoy aquí. Daniel es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, dirige la diplomatura de prácticas inclusivas en Flaxo, es asesor técnico también de la Fundación Quinta, también en Madrid, y es autor de una cantidad inmensa de trabajos de investigación que también pues, bueno, pues le dan un fondo de conocimientos muy amplio sobre muchos aspectos del autismo, también sobre los aspectos de las diferencias culturales y los diferentes estudios culturales que se hacen sobre el autismo, donde también destaca. Ha publicado dos libros en Autismo Ávila, uno que se llama Contextos amigables con el autismo y los psicólogos de su entramado, y también más recientemente otro junto con Cynthia Fried que se llama Besos Reversibles. Es un texto más de divulgación, ¿verdad? Y bueno, pues hoy la verdad que qué mejor para hablar de la idea que una persona que tuvo la suerte de conocer mucho, o mucho más por lo menos que yo, a Ángel Rivière, de convivir con él, ¿no? Bueno, pues de también aprender muchas cosas de este gran maestro que ya pues hace 25 años que no está con nosotros, pero que desde luego que dejó un legado importantísimo entre lo que se encuentra el inventario del espectro autista del que nos hablará hoy Daniel. Así que nada, no te quito ni un minuto más, Daniel. Cuando quieras puedes empezar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Un gusto, una alegría estar aquí con todos los participantes y aquí en estos webinars de Orange. Voy a compartir entonces el PowerPoint, así. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, si en algún momento ven que yo sigo hablando y las diapositivas por ahí no me doy cuenta y no avanzan, me avisan, ¿eh? Cuando si digo algo que no tiene mucho que ver con lo que está ahí proyectado, me dicen. Bueno, como comentaba Gerardo, vamos a hacer una introducción a la idea de Ángel Rivière. El IDEA es el inventario de espectro autista y, y bueno, en realidad el IDEA es una síntesis de un trabajo, probablemente de todo el proyecto de trabajo de Ángel Rivière vinculado con eh, el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional, pero también la educación, ¿m? Y también, por supuesto, eh, todas las explicaciones psicológicas del autismo que estaban vigentes y siguen vigentes, como las explicaciones vinculadas con la teoría de la mente, la coherencia central, las funciones ejecutivas. Si hay algo que Ángel hizo con esta propuesta, es de alguna manera sistematizar eh, muchísima investigación, muchísimo trabajo clínico y de alguna manera dar su versión vinculada con una interpretación del desarrollo en una perspectiva socioconstructivista, como vamos a ver, ¿no? Ángel insistía mucho, y esto nos lo decía a los que trabajamos con él seguido, eh, y tal vez cada vez esto lo entiendo mejor. Dani, si quieres dedicarte al autismo, si quieres saber de autismo, tienes que ser experto en desarrollo. Y ese es algo que él lo decía, pero además lo hacía y lo encarnaba, porque la importancia que tiene el entender el desarrollo para poder también interpretar en las distintas edades, en las distintas personas, desafíos que hay en las diferentes áreas del desarrollo.
Vamos entonces a un poco el GPS de lo que vamos a ver hoy. Por supuesto, como decía, vamos a hacer algo compacto, vamos a hacer algo como una introducción. Hay mucha gente que ya conoce la idea como instrumento y si no lo conocen, esta va a ser una introducción como para que luego puedan profundizar, leer, mirarlo con detenimiento. En principio, vamos a hacer una introducción muy breve al enfoque CODA, justamente planteando cómo la intervención no se centra en la etiqueta diagnóstica, no se centra en los programas y se centra en las personas. Y por eso, como vamos a ver, es tan importante una herramienta como el IDEA, porque el IDEA justamente se centra en el desarrollo dimensional de cada persona, de cada paciente, de cada alumno o alumna que podamos tener. Y luego sí, vamos a comentar el inventario de espectro autista de Rivière, justamente las 4 escalas que Rivière plantea, que son las de relaciones sociales, comunicación y lenguaje, flexibilidad, anticipación y simbolización. Así que vamos a seguir un poco ese camino. Esta primera parte la vamos a hacer muy sintética porque tiene que ver con brindar un marco para entender mejor este tipo de herramientas y la necesidad que tenemos de contar con este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque cuando planteamos el tema del diagnóstico, que es fundamental en el autismo y en cualquier tipo de cuadro que pueda estar afectando el desarrollo o diferentes condiciones del desarrollo, todo lo que tiene que ver el campo de la neurodiversidad, por supuesto que es importante hacer una buena evaluación para llegar a un diagnóstico, pero lo que sabemos es que el diagnóstico va a ser necesario, pero no suficiente, porque yo puedo tener el diagnóstico de autismo, pero tener un niño que habla y se comunica, y una niña que se comunica pero no tiene lenguaje verbal, o que tiene muy poquito lenguaje verbal, otro niño y muy poca comunicación. Es decir, dentro del espectro del autismo sabemos que hay muchísima diversidad. Llamar, como lo ha hecho Gilbert, autismo en plural, la S de plural, en definitiva, lo que está haciendo es subrayar la singularidad, subrayar las diferencias. Entonces, esto es muy importante porque cuando decimos, vamos a ver un ejemplo bien concreto, aquí debe haber docentes, debe haber personas que trabajan en escuela, como si te dicen, mira, va a entrar en 5º grado Santi, y Santi es autista. No se te ocurriría decir, bueno, entonces voy a planificar. Como sé que voy a tener un alumno autista, entonces me voy a poner a planificar, voy a diseñar un plan, voy a ver cómo le enseño tal cual. No, saber que es autista es importante y ya te da como un primer panorama acerca de los desafíos que puedes tener como docente, por ejemplo. Pero no sabes mucho más que eso, porque Santi lee, escribe, habla, eh, tiene, tiene algún nivel de compromiso cognitivo. Es decir, sí, es importante tener el diagnóstico, pero luego lo que tengo que hacer es poder tener una evaluación del desarrollo para conocer en esas dimensiones del desarrollo, bueno, cómo se encuentra Santi, como vamos a ver ahora. Otra pregunta que nos hacemos, bueno, ¿se puede intervenir desde el programa o desde los programas? Es que hay programas excelentes y hay programas que tienen cada vez más nivel de evidencia de su funcionamiento y de sus resultados, porque hay investigación justamente para que podamos trabajar cada vez más centrados en programas que tienen evidencias de que están funcionando, de que promueven cambios. Pero ¿qué ocurre? Bueno, es que de repente hay programas que me pueden servir para algunos niños o niñas o adolescentes y por ahí no para otros. Es decir, que no me puedo centrar tampoco solo en los programas, porque tengo que ver dentro de esa diversidad, bueno, cuáles son los programas más adecuados en cada momento para cada persona. Eso es importante. Si no, me puede pasar como este ayudante de cocina de Kino, ¿no? Que ahí, no sé si se ve bien, hay un de los viejos exprimidores de naranjas, él está rompiendo huevos. Es decir, él puede tener muchísimo entusiasmo, muchísimo compromiso, muchísimas ganas de trabajar, pero si usa la herramienta equivocada, va a fracasar.
Y eso nos puede pasar a nosotros si usamos un programa equivocado. O si lo pensamos desde el punto de vista de la comunicación, por ejemplo, si usamos una herramienta semiótica equivocada, ¿no? Muchísimo lenguaje verbal con un niño que necesita muchos más apoyos visuales. O muchísimo lenguaje que es demasiado ambiguo o metafórico para un niño que necesita lenguaje, pero un lenguaje muy claro, muy preciso. Es decir, tenemos que ser capaces de afinar las herramientas en función de las personas, porque en definitiva la intervención no es una intervención, repito, basada en el diagnóstico o basada en el programa exclusivamente, sino teniendo en cuenta la diversidad de programas y teniendo en cuenta el diagnóstico, tenemos que intervenir desde las personas, es decir, tenemos que intervenir desde el desarrollo. ¿Eso qué significa? Significa que necesito una buena evaluación del desarrollo para poder tener líneas de base como punto de partida desde las cuales intervenir, ¿no? Fíjense entonces que si seguimos esa línea, nosotros en contextos amigables con el autismo planteamos justamente el enfoque CODA. Y el enfoque CODA tiene que ver con esto, con tener en cuenta los contextos, tener en cuenta el desarrollo y la dimensionalidad para poder brindar los apoyos. Los apoyos, como decíamos antes, no se brindan solo por tener un diagnóstico A, B o C. Los apoyos se brindan por tener una buena evaluación dimensional del desarrollo y cómo en los diferentes contextos esa persona, bueno, actúa, cómo interacciona con esos diferentes contextos, tanto sociales como los entornos físicos, ¿no? Entonces, lo pensamos desde lo que Bronfenbrenner llamó ecología del desarrollo humano. Y esto no es casual, porque en realidad lo que estamos planteando es la propia perspectiva que el propio Ángel Rivière enseñaba. Es decir, lo que planteaba Ángel justamente tiene que ver con esta perspectiva sociohistórica, vygotsquiana, socioconstructivista, eh, en definitiva, tener en cuenta cómo un sujeto experimenta una situación, el autismo en primera persona, del que ahora se habla tanto, ¿no? Probablemente desde el punto de vista clínico, Ángel fue uno de los pioneros en insistir, bueno, ¿no? Este tema que él planteaba y que ya en realidad forma parte de muchas redes y de muchos textos, ¿no? Ponernos desde el punto de vista de la persona autista, qué es lo que necesitaría, qué nos pediría, escuchar si nos puede pedir, sus intereses, sus dificultades, sus desafíos, su potencial, y si no, centrarnos también en la familia, porque la familia muchas veces es la que tiene que vehiculizar justamente esos pedidos o esa forma de ser que es necesario tener en cuenta, ¿no? Ahí pusimos también, no tenemos tiempo ahora de meternos en todo esto, pero tener en cuenta, por ejemplo, perspectivas que toman esa línea sociocognitiva de desarrollo, la tradición piagetiana, vygotsquiana, la de Brunner, pero que también tienen en cuenta todo lo que se ha investigado y se investiga en el área de las neurociencias, ¿eh? Por eso esa palabra que usamos allí, neuroconstructivismo, ¿no? Que es una palabra que traen Karmilov, Marechal, bueno, todo ese equipo de gente para justamente plantear perspectivas constructivistas sin dejar de lado la predisposición biológica, el funcionamiento biológico, las redes neuronales, etcétera, etcétera, todo lo que hoy conocemos en el área. Y esto, insistir con esto, ¿no? No se puede comprender a cada persona si no es desde la perspectiva del desarrollo subjetivo. Tenemos que tener, luego cada uno elegirá cuál le parece más consistente, ¿no? Yo les cuento cuál es el modelo de desarrollo que se adopta para el planteo de la idea, ¿no? Pero en realidad la idea es que si nosotros estamos trabajando en el campo del autismo, tenemos que tener un modelo de desarrollo claro, para comprender mejor las distintas áreas del desarrollo y de alguna manera poder evaluar mejor para poder intervenir mejor. Y acá hay un ejemplo que a mí me resulta muy bonito, que es un ejemplo que da Hilde de Klerk, que yo creo que la conocen, que trabajaba con Theo Peters, que en realidad es especialista y también es mamá, y cuenta en este libro, que a mí me parece un libro muy bonito, Mamá, ¿eso es un ser humano o un animal? Se llama, así se llama el libro. Yo se los recomiendo. Eh,
Thomas, que es su hijo, aprende muchísimo sobre las relaciones humanas a través de Disney. Y entonces él ve, por ejemplo, que la Cenicienta baila girando con el príncipe, se ven enamorados, Joe, que es la hermana, bueno, suspira y dice que se van a casar. Y entonces, desde entonces, Thomas pregunta a la gente que conoce si están casados y cuando les dicen que sí, él les dice, ¿entonces han bailado girando? Fíjense que a mí me gustó mucho este ejemplo porque uno podría decir, Thomas comprende exactamente las relaciones humanas, por ejemplo, lo que es ser una pareja o estar enamorados. Bueno, no es un super experto todavía, pero tampoco podemos decir que no entiende nada, ¿no? Entonces, este es un punto clave para entender la dimensionalidad en el desarrollo y para entender el IDEA. Estas competencias no son todo o nada. No es algo que se tiene o no se tiene como si fuera una placa en la garganta, ¿no? Sino que son, como el mismo Piaget, por ejemplo, describía la inteligencia, como un proceso constructivo. Estas competencias de las que nos habla la idea, las adquisiciones en relaciones sociales, en lenguaje, en flexibilidad, en capacidades intersubjetivas y en teoría de la mente, son adquisiciones que se van construyendo en un proceso de interacción con las personas, con el mundo físico, con el mundo social. Pero ¿cuál es la idea justamente? Es que existe esta especie de arcoíris, ¿no? Esta especie de paleta multicolor que me va a decir, bueno, no es que sabe a nivel 100, pero tampoco está en un cero. Ojo porque hay incluso algunas publicaciones, ¿no? que plantean cosas de este tipo. Los autistas no tienen teoría de la mente. Bueno, eso es falso. No es que no tienen, es que, bueno, puede haber un compromiso, un gran desafío en el área de la mentalización, de las relaciones intersubjetivas, pero no es que no tengan, hay que ver y hay que evaluar cuál es ese nivel de compromiso, ¿no? Incluso hay incluso títulos de algunos libros, ¿no? Que se llaman ceguera mental, y por eso nosotros planteamos que si seguimos esta línea de la dimensionalidad, ceguera nada, en todo caso será miopía o ambliopía mental, ¿no? Quiero decir, bueno, es que hay una dificultad, pero ceguera quiere decir que no ves nada, y eso no es así en el caso, por ejemplo, de la mentalización, y lo estamos aprendiendo cada vez más si trabajamos con niños, por ejemplo, con TEA de nivel 1, TEA de nivel 2 también TEA nivel 3. Bueno, evaluamos a ver qué posibilidades y qué capacidades puede haber allí, o con adultos que son diagnosticados por ahí a los 30 o 40 años y las realidades no responden a esto de la ceguera mental, sino a una perspectiva dimensional para comprender la forma de funcionamiento. Ahí como nuestro arco iris. Fíjense que si nosotros lo planteamos como modelo general, ¿no? Esto mismo extrapolado, ahora vamos a ver a la idea, pero en la idea, por ejemplo, lo que hace Rivière es puntuar de 0 a 8 estos niveles dimensionales, por ejemplo, en relaciones sociales. Y relaciones sociales 8 será un patrón intenso de desconexión y aislamiento, pero evidentemente no es la mayoría de las personas autistas, ¿no? Pero hay personas autistas que pueden tener este patrón intenso. O puede ocurrir que cuando hacemos las primeras evaluaciones en niños pequeñitos, esa es otra cuestión que nos plantea Rivière con el IDEA, cuando el niño es muy pequeñito y son las primeras evaluaciones y no ha tenido tratamiento todavía, a veces encontramos como niveles bastante altos en cuanto a puntuaciones. Yo quiero destacar algo, ahora lo vamos a comentar. El IDEA no es un instrumento psicométrico. Acá hay números, pero esos números reflejan un nivel cualitativo. Si yo te digo, antes yo te decía, mira, va a entrar Santiago a la escuela, va a ir a tu aula, mira, Santiago va a ir a tu aula, a quinto. ¿Sos el profe de quinto? Bueno, Santiago va a ir a tu aula. Y Santiago tiene autismo, así que prepará para la semana que viene. Bueno, no tengo idea. Pero si yo te digo, Santiago tiene autismo y tiene una idea de 32, aunque eso es todavía es un poco difuso, pero ya me da alguna noción cualitativa de los niveles de desarrollo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que hay un nivel de desarrollo que llega a 8, ese patrón intenso de desconexión,
en relaciones sociales, o por ejemplo, un nivel 6, que se vincula con adultos, aunque lo haga con pocas personas de referencia, tiende a ignorar a los pares, o un nivel 4, que se vincula con pares pero con ayuda externa, le cuesta tener iniciativa de relación, y entonces hay que ayudarlo, lo típico que lo ayudamos, o vemos, bueno, le interesan mucho los cromos y otro niño también, y entonces usamos los cromos o algo que le guste o algún juguete para interactuar con otro niño en el aula o en el patio del recreo, y a veces es con uno o con dos, pero hace falta ayudarlo, pero disfruta de esos momentos compartidos. O, por ejemplo, el nivel 2, donde hay motivación de vínculo, pero hay desajustes pragmáticos para iniciar o mantener interacciones con otros, ¿eh? Por ejemplo, Diego quiere jugar en el patio con los amigos, pero cuando quiere jugar con los amigos va y tiende tiene mucha iniciativa. ¿Pero qué hace? Les grita en el oído. Imaginen, Juan, Flor, Agus. En el oído los gritos. ¿Qué hacen los amigos? Huyen. Entonces, él quiere jugar, quiere vincularse, pero desde el punto de vista de estos ajustes pragmáticos puede ser un poco brusco, y bueno, eso entonces, ese es un desafío, por ejemplo. Pero fíjense que Diego es un niño autista, pero tendría, por ejemplo, aquí un nivel 2. Entonces, en el modelo de la idea, cuando hablábamos todavía de Asperger, lo que hoy sería TEA de nivel 1, Rivière decía, bueno, es que más o menos un promedio de 24 o 26 está hablando de ese nivel de desarrollo alcanzado por lo que hoy llamamos TEA de nivel 1 y en aquellos años llamábamos Asperger, ¿no es cierto? Es decir que, repito, no es un instrumento psicométrico, pero es un instrumento que esos números lo que hacen es referirnos a niveles cualitativos de desarrollo. Y eso es fundamental, porque nos da muchísima información, no solamente, como vamos a ver ahora, para hacer la evaluación del nivel, sino también para sentar una línea de base para ver el tipo de apoyo que puede necesitar. Bueno, ¿qué apoyos necesita? Por ejemplo, si antes hablábamos del nivel 4, le gusta vincularse con pares, pero tiene problemas con la iniciativa. Bueno, ahí ya tenemos, si ponemos el nivel 4, eso nos ayuda a planificar, nos ayuda a redactar, a diseñar objetivos para ese niño o esa niña, para que alcance, por ejemplo, algunas claves para poder tener iniciativa. O al menos saber que tenemos que andamiar, tenemos que brindar ayudas, brindar apoyos para que pueda vincularse, dando ese apoyo de iniciar una interacción, iniciar un intercambio de los cromos, o con cochecitos, o con los dinosaurios, o con lo que le guste a cada uno. Esa es un poco la idea. Fíjense que esas son las 4 áreas de las que hablábamos antes, y aquí hipotéticamente podríamos poner en 8 y 0, ¿no? Y fíjense que si son 4 áreas y las 4 áreas o escalas tienen 3 dimensiones del desarrollo cada una, como vamos a ver ahora, fíjense que cuando estamos haciendo la evaluación con el IDEA, estamos evaluando 12 dimensiones del desarrollo. 12 dimensiones. Porque claro, les doy un ejemplo, comunicación y lenguaje. Evaluamos comunicación, pero evaluamos lenguaje expresivo, y evaluamos lenguaje receptivo, comprensión. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos haciendo, digamos, una especie de cribado por 12 dimensiones del desarrollo, y es muy importante tener en cuenta todas las áreas. Claro, cuando decimos el IDEA es un instrumento de evaluación y no específicamente de diagnóstico, pero también es cierto que el IDEA nos ayuda muchísimo a hacer el diagnóstico, porque lo que decía concretamente Ángel Rivière es que para tener un diagnóstico de TEA, la persona tenía que tener desafíos a veces muy importantes en las 12 dimensiones del desarrollo. Entonces, vos estás haciendo un cribado muy importante y de repente ocurre que hay bastantes problemas en simbolización, bastantes en comunicación, pero probablemente muy poco o casi nada en flexibilidad, o muy poco o casi nada
te da bastante 0 en relaciones sociales, o te da 0 en flexibilidad, 0 en imitación, 0. ¿Y qué está pasando ahí, no? Eso ya te hace pensar. Estoy diciendo un ejemplo muy general, ¿eh? Pero eso te hace pensar que tal vez esto puede tener más que ver con un problema de comunicación o con un problema de lenguaje que tendrás que evaluar más específicamente con otros instrumentos. Pero evidentemente, si no tiene dificultades en las 12 dimensiones, evidentemente eso te va a servir justamente para empezar a encaminar el diagnóstico diferencial. Entonces, repito, no está pensado como una herramienta específica de diagnóstico, pero sí contribuye al diagnóstico diferencial y de manera muy fina. Entonces, cuando hablamos de apoyos, evidentemente estamos planteando que, teniendo en cuenta en los distintos contextos este nivel de desarrollo dimensional, la idea justamente es poder brindar las ayudas necesarias, porque de eso va a depender la calidad de vida de la persona, la calidad de vida de la familia, de eso va a depender el bienestar emocional de la persona, o sea, poder tener apoyos para superar barreras en las distintas áreas. Y el apoyo, aquí lo podríamos pensar, muchos de ustedes se deben acordar de aquel, de la noción bruneriana, ¿no? De andamiaje, que evidentemente se basa en la idea de Vygotsky de zona de desarrollo próximo, pero la gran diferencia es que, bueno, la zona de desarrollo próximo es un constructo teórico, ¿no es cierto? Es inferible, pero no hay, mira, por ahí va volando una zona de desarrollo próximo. Acá está la zona de desarrollo próximo de Lucas. Acá está la zona de desarrollo próximo de Lucía. No, la zona de desarrollo próximo es un constructo teórico, no las vemos por ahí. En cambio, el andamiaje, como constructo de Brunner y Woods, lo que ellos plantean es que justamente el andamiaje es audible y o visible, es decir, es un dispositivo bien práctico de ayuda. Y entonces, que es audible y o visible, es decir, que está muy claro y de repente tiene que ver, por ejemplo, con los apoyos visuales o con las instrucciones verbales o con instrucciones verbales escritas. Digamos, hay apoyos que son bien visibles o instrucciones orales, también podría ser, depende de los casos. Por otro lado, un buen andamiaje, para hacer andamiaje debe ser ajustable. Es decir, porque está pensado, repito, en la zona de desarrollo próximo. O sea, ni tan lejos que para el niño o la niña o para la persona sea incomprensible, ni tan cerca que no hay por qué ayudarlo porque lo puede hacer solo, ¿no? Como nos comentaba en los viejos textos Vygotsky. Pero la idea de ajustable tiene que ver con esto, con que tengo que tener en cuenta justamente para crear esas zonas de desarrollo próximo e intervenir sobre ellas, como decían los textos, la idea es tener una buena evaluación de ese desarrollo. Para que sea ajustable, yo tengo que entender primero cuál es ese nivel y ajustarlo al nivel de cada persona, de cada niña, de cada niño, de cada joven. También de sus intereses, también de su potencial. Esto es clave, ¿eh? También de sus características sensoriales, por ejemplo. Hay muchas cosas que tengo que tener en cuenta para que sea ajustable y, en definitiva, como decimos, para poder crear contextos amigables, ¿no es cierto? Y por otro lado, que sea temporal. Cuando pensamos en la evaluación con el IDEA para tener un punto de partida, una línea de base, pensamos que el andamiaje o el apoyo, dependiendo siempre de las necesidades de cada persona, pero la idea es, en lo posible, ir retirando gradualmente los apoyos para generar autonomía, pero para generar también las propias estrategias de la persona que se pongan en juego, para transferir conocimiento, pero también, como decimos antes, diferentes maneras de afrontar alternativas o situaciones nuevas, por supuesto dentro del campo siempre de lo posible, pero la idea de temporal es importante porque un andamiaje como definición, cuando uno le pone, no sé, vas a pintar un edificio y pones un andamio, la naturaleza del andamio es que se va a retirar, ¿no? Y repito, acá no, tenemos que estar muy atentos al nivel de apoyo que necesita cada persona. Por supuesto que hay personas que van a necesitar apoyos mucho más permanentes, mucho más generalizados, pero igualmente en cualquiera de los casos
tenemos que buscar siempre, siempre, siempre posibilidades de mayor nivel de autonomía, autovalimiento, autodeterminación. Eso ya lo sabemos bien. Aquí estamos con Ángel. ¿Por qué pongo de la tríada? Porque fue en los fines de los 70 cuando Gould y Wing hablan de el continuo, ¿no? Autista, el espectro del autismo. Y habían definido esa tríada de alteraciones, ¿no? Esa tríada que tenía que ver con las relaciones sociales, con el lenguaje, ¿sí? Con la comunicación y el lenguaje, con la conducta. Esa tríada, por supuesto, que sigue vigente, ¿no? Bueno, aunque en el DSM-5 ya es como una díada, ¿no? Comunicación social por un lado, o sea, un lenguaje y relaciones sociales, y conducta por otro. Pero en definitiva, lo que plantea Ángel es, bueno, eso está muy bien, pero tenemos que extender, pasar de la tríada a 12 dimensiones del desarrollo que plantea el IDEA, ¿no? Justamente 12 dimensiones del desarrollo, como dijimos recién, agrupadas en 4 escalas. Fíjense que recién comentábamos estas escalas y ahora las vamos a definir mejor. Esa potencialidad clínica, que a mí me parece también muy interesante. Aquí seguramente hay personas que tienen más experiencia en evaluación, tanto clínica como educativa, y personas que tal vez tengan menos experiencia, pero yo les diría que una de las grandes cualidades que tiene la idea es que empieza a ser como una especie de matriz de observación. Una vez que empezamos a pasar el IDEA, a implementar el IDEA, a administrar el IDEA, nos vamos acostumbrando a observar cosas que por ahí antes no observábamos. Y ya lo tenemos un poco como introyectado, ¿no? Como ya empezamos a observar en una situación clínica muchas de las cuestiones que aparecen en los niveles en cada una de las dimensiones. Eso por un lado, que es clave. Y por otro lado, porque también nos ayuda a organizar la información. El IDEA, si bien es un instrumento de evaluación del desarrollo, yo diría que es un metainstrumento en un sentido. Es un metainstrumento. ¿Por qué? Porque es un instrumento que me ayuda a organizar la información que me dan otros instrumentos. Les doy un ejemplo. Ahora vamos a ver, relaciones sociales. Ahí te pone, por ejemplo, se vincula con otros niños. Cuando yo estoy en una situación clínica, en una consulta, y no tengo todavía por ahí mucha información de la escuela, no tengo información de la familia, y yo puedo hacer inferencias, pero ¿cómo sé si se vincula con otros niños? Y bueno, entonces es muy importante la información de la familia, las entrevistas con los padres, información de la escuela, cuestionarios o informes que pedimos a la escuela. Toda esa información la volcamos también cuando completamos el nivel dimensional en la idea. Por eso decimos que es un metainstrumento. Yo digo, por ejemplo, como vamos a ver ahora en el IDEA, resuelve falsa creencia. ¿Y cómo sé si resuelve falsa creencia? ¿Cómo sé si hace buenas atribuciones de creencia o de falsa creencia? Bueno, es que si ese niño comprende el lenguaje y yo le paso las pruebas de falsa creencia, pero entonces tengo que pasarle las pruebas de creencia y los resultados de esas pruebas las voy a volcar a su vez en el IDEA. Por eso digo que el IDEA organiza la información, organiza la evaluación y de alguna manera, al ser ese metainstrumento, también me ayuda, incluso, por lo menos en mi experiencia, a organizar el informe que le voy a dar a las familias con los niveles de desarrollo alcanzados en las áreas, el diagnóstico, pero también las orientaciones de tratamiento. Yo podría organizar el informe, de hecho organizamos el informe según las escalas, por ejemplo. Vamos a hablar, por ejemplo, en este informe, que es de, por ejemplo, Agustina, relaciones sociales. Y el IDEA me organiza lo que yo vi en el IDEA, pero además otro tipo de información que tengo, por ejemplo, que me dio el ABAS, o que me dio helados, o que me dio la entrevista con los padres, o que me dio algún otro instrumento. Pero lo que quiero decir es que recojo mucha información y la puedo plasmar ahí, y en el informe, por ejemplo, insisto, por relaciones sociales. Luego, comunicación y lenguaje. Tal vez en comunicación y lenguaje usaron otros instrumentos, usaron el SELF, o usaron el Peabody, o usaron otros instrumentos. Pero yo lo puedo sistematizar con esa especie de matriz de datos
que me da, esa especie de cribado general que me permite el IDEA. El IDEA termina siendo, yo creo, además de un potente instrumento o metainstrumento, un organizador de la información. A veces nos pasa, por lo menos a mí me pasa, que tienes por ahí el inventario tal, el inventario cual, el no sé qué, no sé cuánto, completaste esto, bueno, hay que armar todo eso. El IDEA es un buen organizador de toda esa información. Fíjense entonces, y avanzo un poco más, y quería ver si podemos ver algunos ejemplos. Esto ya lo dijimos. Esto tiene que ver con lo que comentábamos antes, que acá tenemos justamente recoger las diferentes explicaciones cognitivas y resultados de investigaciones vinculados con estos constructos de los que antes hablábamos, ¿no? De la teoría de la mente, el tema de coherencia central, funciones ejecutivas, sus características en el autismo. Vamos a empezar, para los que no conocen, ¿cuáles son esas dimensiones que trae el IDEA? El IDEA, la escala de desarrollo social, va a evaluar trastornos cualitativos de la relación social, trastornos de las capacidades de referencia conjunta, trastornos de capacidades intersubjetivas y mentalistas. Es decir, desarrollo social implica esas tres dimensiones o esas tres áreas que vamos a evaluar. Y fíjense, ahí tienen, nosotros luego le vamos a dejar o pueden buscarlo, el IDEA tiene un acceso libre. Fíjense, los primeros síntomas específicos del IDEA son sociocomunicativos. Entonces, claro, ahí si estamos entrando o no, si tenemos niños pequeños o no tan pequeños, pero evidentemente vamos a encontrar, esto lo sabe, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero es importante porque esto lo vuelve a recoger el IDEA, porque vamos a ver justamente estos indicadores clave o señales de riesgo entre 9 y 18 meses del MCHAT, si señala para mostrar, si hace juego de simulación, hacer de cuenta que come tarta sin tarta, si tiene mirada de referencia conjunta, mira papá, mira el juguete, o mira mamá, mira el juguete. Y yo creo que acá hay un punto que es importante para tener en cuenta, porque, como decíamos antes, si bien tal vez muchos necesitamos profundizar un poco más en aspectos de desarrollo, pero es importante conocer algunos hitos del desarrollo, porque si no, es muy difícil evaluar, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, es que no responde falsa creencia. Bueno, pero por ahí tiene 3 años, ningún niño de 3 años lo hace tampoco en el desarrollo típico. Entonces también tengo que conocer los hitos en el desarrollo típico. Fíjense que en la comunicación, acá, simplemente para ponerlo como ejemplo, para lo que vamos a ver ahora de las dimensiones, a los 2 meses, cuando los bebés se vinculan con los cuidadores, que están como embelesados con la cara de mamá o de papá, ¿no es cierto? Y miran y hacen esto que los investigadores llaman protoconversaciones, ¿no? Sintonía emocional correlativa, mamá ríe y el bebé se ríe, hacen pausas, hacen, digamos, toma de turnos, es como, ¿no? Protoconversaciones porque son como, digamos, la semilla de toda la estructura del diálogo que va a haber luego, ¿no? Esto que ocurre en lo que llama Bates la fase perlocutiva del desarrollo, entre los 5 y 6 meses, los bebés empiezan a prestar mucha más atención a los objetos. Mucha más atención a los objetos, que es la época en que empezamos a colgar cosas, ¿no? En el Moisés o en la cuna, porque el bebé ve los objetos o ve los móviles y se ríe, se impresiona y empieza con los balbuceos, y cuanto más lo hace, bueno, ¿no? Ahí viene el tío que le trajo otro regalito para colgar de la cuna. Bueno, porque es lo que va ocurriendo. Es lo que están planteando los investigadores. Y hay un trabajo de Tomasello que es muy bonito, que dice, Tomasello dice, la verdadera revolución en la comunicación, la verdadera revolución en la comunicación no es la aparición de la primera palabra. Como culturalmente, claro que es muy importante, ¿no? ¿Qué dijo? Dijo mamá, dijo papá, dijo abu. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál es la primera palabra? Culturalmente puede ser súper importante, ¿no? Lo tenemos anotado, filmado, todo. Pero Tomasello dice algo importantísimo, dice,
la verdadera revolución en la comunicación es la aparición del primer gesto comunicativo intencional, el gesto comunicativo. ¿Por qué? Porque el gesto, ¿qué supone? Palabras puede decir muchas, pero también puede decir muchas palabras sin función comunicativa o con apenas muy poca función comunicativa. No nos engañemos tampoco. Entonces, ¿por qué Tomaselo dice esto? Porque el primer gesto comunicativo puede surgir recién a partir de los 9 meses, cuando el bebé es capaz de coordinar el esquema de interés por las personas con el esquema de interés por los objetos. Cuando puedo coordinar mi interés por mamá con mi interés por el peluche, por el osito o por la pelota, y miro el juguete y miro a mamá, miro el juguete, miro a mamá, y señalo el juguete y miro a mamá, este gesto protoimperativo, este gesto de señalar para pedir, sería, siguiendo a Tomaselo, la revolución en el desarrollo comunicativo. Y esto no ocurre antes de los 9 meses. Y fíjense que esto no es casual, porque ahí es donde aparecen las primeras señales de alerta en el desarrollo. Entonces, esos gestos protoimperativos, señalar para pedir, y protodeclarativos, señalar para mostrar, ¿no? Esto lo comentamos. Pero fíjense entonces, vamos a tomar algunas de las dimensiones de la idea, las que podamos, pero en todo caso, fíjense, voy a ir, ahora vuelvo a esta, pero voy a ir a esta. Capacidades de referencia conjunta, para entender, en relación con lo que decíamos recién, entender estas dimensiones. Fíjense, 8 sería ausencia completa de acciones conjuntas o interés por las otras personas y sus acciones. Es decir, un bebé que no se interesa por los demás, no se interesa por las personas, no se interesa por las acciones de la persona. Eso sería 8, por ejemplo. Pero de repente hay acciones conjuntas simples, pero sin miradas significativas de referencia conjunta. ¿Y eso qué significa? Fíjense, eso significa que el niño o la niña estamos armando, por ejemplo, una torre con cubos, con bloques. Pongo yo un bloque rojo, pone la niña un bloque verde, pongo yo un bloque azul, pone la niña un bloque amarillo. Armamos una torre con bloques. Aunque ni me mire, lo que está haciendo es compartir una acción conmigo. Es decir, eso es una acción conjunta simple. Fíjense, hacer algo con alguien, prestar atención con alguien sería justamente, prestar atención con alguien sería justamente el nivel 4. ¿Por qué? Porque ahí ya habría mirada de referencia conjunta. No hay que confundir mirada, porque a veces los niños o niñas con autismo pueden ser muy expresivos con la mirada, ahí te miran y uno dice, ¿cómo me mira? Pero no hay que confundir mirada, esa mirada que ocurre en la díada, de una mirada que ocurre en la tríada, o sea, en un triángulo. La mirada de la tríada, ¿cuál es? La mirada en la que el niño coordina interés por ti con interés por el trencito. Mira el trencito y te mira a ti. Eso es una mirada en la tríada. Eso es una mirada de referencia conjunta. Y eso es una mirada de referencia conjunta que se puntuaría 4 si lo hace solo en situaciones dirigidas, pero no abiertas. ¿Y qué significa que lo haga en una situación abierta, Daniel? Mira, que lo haga en una situación abierta quiere decir que, por ejemplo, hace poco tiempo yo estaba con un niño, Tomás, él tenía 4 años, muy poquito lenguaje, y se me cae un llavero con unas llaves. Eso fue de casualidad, se me cayeron las llaves. Tomás, mira al suelo, el llavero, y me mira a mí. Mira el llavero, me mira, ¿qué está haciendo Tomás? Tomás está haciendo mirada, referencia conjunta en una situación abierta, espontánea, no dirigida. Fíjense, lo que yo estoy viendo es que ese niño está haciendo ese triángulo de manera espontánea, sin que yo se lo enseñe, sin que yo lo dirija, sin que yo lo estructure. Entonces, ¿qué quiere decir pautas establecidas de atención y acción conjunta, pero no de preocupación conjunta? Esto es importante porque recuerden que dijimos que el nivel 2 sería
en general lo vinculamos con TEA de nivel 1, ¿sí? Entonces, ¿qué se está planteando aquí? ¿Qué significa preocupación conjunta? Dijimos, hacer algo con alguien, prestar atención con alguien, y esa puntuación 2 sería sentir con alguien. O sea, tener dificultades para sentir con alguien. ¿Qué sería sentir con alguien? Mire, les voy a contar un ejemplo muy concreto de un adolescente. Un adolescente al que fallece su abuela y están en una etapa de duelo, una abuela muy querida para toda la familia, la mamá de su mamá. ¿M? Y entonces se murió del corazón, de un ataque al corazón. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? Su mamá, por supuesto, está muy angustiada, muy triste, haciendo su duelo. ¿Qué es lo que este adolescente hace? Se pone a buscar en internet todas las cardiopatías, causas de muerte por corazón, y se pone a contarlo y trata de contárselo, por ejemplo, a su madre en el tanatorio, por ejemplo, como si fuera un experto cardiólogo que está dando una conferencia. ¿No está triste? Juanpi no está triste, sí está triste. Pero su manera, podríamos decir, una especie de esa racionalización, bueno, es una especie de mecanismo de defensa, porque su manera de gestionar su angustia, su tristeza, bueno, es ponerse a investigar, por ejemplo. Pero en su momento la mamá le dice, mira, basta, no me hables más, por favor, Juanpi, anda a contárselo a tu tío esto. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo ahí es que está viendo, y la mamá se lo dice con todas las letras, esas dificultades, no para hacer algo con alguien, no para prestar atención con alguien, pero sí para sentir algo con alguien, es decir, para que tenga establecidas esas pautas de preocupación conjunta. Digo esto como ejemplo, luego, pero fíjense que cada uno de estos ítems que tenemos acá en las dimensiones implica diferentes niveles que se van puntuando 0, 2, 4, 6. Bueno, alguien ya se estará preguntando, bueno, ¿y por qué ahí dice 3, Daniel? ¿O por qué dice 5? Bueno, a veces nos pasa que decimos, yo aquí pondría, es que no está para 6, pero tampoco para 4, ¿no? Es que no parece la situación que merite un 6, pero es que tampoco todavía parece haber alcanzado el nivel para 4, y entonces pongo 5. Hay algo que decía Rivière que es importante. Si nosotros dudamos, puntuemos peor. Vamos a ver, si dudo entre 4 y 5, Rivière decía, puntuemos 5. ¿Por qué? Porque esa es la línea de base. Si la línea de base en mi evaluación, en mi valoración, está un poco peor, digamos, está peor desde el punto de vista del desarrollo y el niño está mejor, yo ni bien empiece a trabajar con mis objetivos, el niño va a poder avanzar, no pasa nada. Pero si yo lo puntúo, digamos, sobreestimando su nivel actual, es que voy a planificar mi objetivo bastante fuera de la zona de desarrollo próximo, con lo cual voy a tener que volver para atrás, porque va a ser demasiado lo que quiero lograr, y entonces es mejor decir, bueno, puede ser 4 o 5, o puede ser 2 o 3, pero entonces puntuémoslo con el nivel mayor ante la duda. Vamos a mostrar un ejemplo aquí, de Nico. Estos vídeos son de Otis Navigator, que se puede entrar libremente y que es una página excelente para ver, por ejemplo, las alertas del desarrollo en las distintas áreas, ¿sí? Fíjense que aquí vemos a un Nico que tiene 16 meses, o sea, 16 meses ya debería estar entre los 9 y 18, está en una fase ilocutiva del desarrollo, con lo cual Nico debería estar pudiendo, por ejemplo, dentro del desarrollo típico, tener pautas de referencia conjunta, señalar para pedir, señalar para mostrar, empezar a hacer algún tipo de juego de simulación. Y fíjense el uso que hace Nico de los objetos, o si en algún momento se refiere Nico a la mamá o a la terapeuta,
Si pide o si no pide, si le llama la atención al juguete y lo señala. Claro, una vez que empiezan a pasar la idea, se van a ir dando cuenta, justamente, vamos aquí, por ejemplo, podríamos decir, esto por supuesto es una hipótesis y no es una evaluación de Nico, porque no tenemos idea, no lo conocemos a Nico. Es una evaluación, digamos, lo que estamos puntuando en realidad es el minuto de vídeo, no a Nico, ¿eh? Atención, esto que quede bien claro. Pero en todo caso, en ese minuto, yo podría ver allí que hay acciones conjuntas simples. Bueno, podría decir que hay acciones, por lo menos no rehúye a hacer algo con alguien, ¿no? Pero evidentemente no hay miradas significativas de referencia conjunta. Es decir, en ningún momento triangula, es decir, en ningún momento mira a la terapeuta y mira un juguete porque le gusta o porque no hay un uso social de la mirada vinculando en ese triángulo que hablábamos antes, en esa tríada, el objeto o el esquema de interés por el objeto con el esquema de interés por la persona. Eso no lo está haciendo. Es decir, que aquí 4 no va a tener. Y entonces puntuaría, en este caso, por ejemplo, puntuaría 6. Por supuesto que yo no lo voy a puntuar a Nico por un minuto, ¿no? Pero entonces tengo que tener justamente no solamente lo que estoy haciendo con Nico, porque además el IDEA me va a orientar, así como pasa con helados, o sea, me va a orientar, porque como yo sé que tengo que evaluar esto, voy a crear situaciones de interacción y de juego para ver si Nico responde de una u otra manera. Y si interactúa con su mamá o no, si interactúa con el evaluador o no, cómo interactúa, pero también voy a tener entrevista con la familia. Y entonces también les voy a preguntar cómo juega, cómo hace cuando quiere algo, cómo lo pide. Repito, el IDEA jamás lo voy a completar solo por observar un rato al niño, por observar, por hacer una entrevista clínica, pero también teniendo en cuenta todos los demás instrumentos que puede utilizar. Voy a pasar ese vídeo, después en todo caso volvemos. Fíjense, trastornos de las capacidades intersubjetivas y mentalistas. Lo mismo que decía antes. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que tener otras herramientas para evaluar. Si es un adolescente o incluso si es un adulto que tiene lenguaje verbal y yo tengo que pasar pruebas, por ejemplo, pruebas que tienen que ver con la mentalización, pruebas de hacer inferencias de creencias, pruebas de inferencias de deseo, pruebas de ironías, pruebas de metáforas, pruebas de sentido del humor, pruebas de metidas de pata. Es decir, yo tengo una batería de pruebas, más allá de la idea, que cuando las tenga administradas y tenga toda esa información, yo puedo organizar esa información a partir de la idea. Fíjense que 8 sería que no hay expresión emocional correlativa, como hablábamos antes, o sea, intersubjetividad primaria. Recuerden que hablábamos de la díada, interés por mamá, por papá, por el cuidador. O hay respuestas intersubjetivas primarias, pero no indicios de que se vive al otro como persona, como sujeto, es decir, no señalo para mostrarle nada, por ejemplo, ¿no? O hay indicios de intersubjetividad secundaria, o en 2, conciencia explícita de que las otras personas tienen mente, pero el mentalismo puede ser algo limitado en situaciones dinámicas, ¿no? O situaciones de inferencias, o darme cuenta, por ejemplo, cómo se siente la persona haciendo inferencias a través de la mirada, por ejemplo, ¿no? Por ahí tiene muchas dificultades en el área y por ahí puntúa 2. En todo caso, lo que tengo que tener en cuenta es esta idea de que la teoría de la mente o el proceso de mentalización es un continuo dimensional. Entonces, cuando yo puedo ver, si tengo bebés, voy a evaluar pautas intersubjetivas. Por supuesto que al bebé no le voy a pasar una prueba de metáforas. Entonces, pero también puedo pasar pruebas de deseo, de creencia, de falsa creencia de segundo orden, luego pruebas complejas de teoría de la mente. Y esto me sirve para tener justamente los niveles adecuados, teniendo en cuenta, como decíamos antes, que la teoría de la mente es un constructo complejo y multidimensional. ¿De qué hablo cuando hablo de teoría de la mente? Hablo de emociones, hablo de comprensión emocional,
hablo de mentalización, hablo de atribución de deseos, de creencias, de intenciones, de malas intenciones, hablo de engaño, hablo de mentira, hablo de sentido del humor, hablo de doble semiosis, metáforas, chistes, ironías. Bueno, es un campo inmenso que tiene que ver en parte con la semántica, en parte con la pragmática, en parte con las relaciones socioemocionales, ¿no? Con todo, con todas estas cuestiones que aparecen aquí, ¿no? Voy a pasar esto de largo. La escala de comunicación y lenguaje, como decíamos antes, va a evaluar funciones comunicativas, acá independientemente del lenguaje, ¿eh? Señala para pedir, o por ahí lo que hace es coge la mano de la madre y la lleva al cajón donde están las galletitas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Actividad instrumental con personas. Bueno, no se comunica nada, no se comunica nada, Flor, no tiene comunicación. Bueno, pero luego te cuentan, coge la mano y la lleva. Bueno, eso es una forma de comunicación, ¿no? Bueno, es un nivel, pero ya es algo, porque ahí está teniendo en cuenta a la persona, aunque por ahí ni siquiera mira su cara, ¿eh? La lleva porque la usa, justamente se llama actividad instrumental, porque la usa de alguna manera para conseguir, por ejemplo, el juguete o las galletas, ¿no? Pero luego puede ser que señale para pedir o señale para mostrar, o que utilice pictogramas en algún sistema de comunicación. Y en todo caso, lo que yo voy a hablar ahí es comunicación. Y luego tengo el área del lenguaje expresivo y del lenguaje receptivo. Fíjense, 8 sería ausencia de comunicación, 6 sería conductas instrumentales con personas, pero sin otras pautas de comunicación, 4 sería conductas comunicativas para pedir, y 2 sería conductas comunicativas de declarar. Tengan en cuenta que las personas autistas, cuando tienen lenguaje verbal, sobre todo pensando en niños, niñas, adolescentes, cuando tienen lenguaje verbal, en general, sobre todo en las primeras fases del desarrollo, lo usan sobre todo para pedir y muy poco para declarar, muy poco para contar experiencia. Y por eso muchos necesitan ayuda para contar, ¿no? O sea, ¿cómo te fue en la escuela? ¿O cómo te fue en el campamento? Y lenguaje tienen y por ahí es riquísimo el lenguaje y variado, pero no es lo mismo usar el lenguaje para describir que usar el lenguaje para contar, o contar cómo me siento, porque eso ya es bastante más complejo, ¿no? El mundo emocional. Pero en todo caso, tener en cuenta que no es lo mismo la función declarativa que la función imperativa. Pero repito, nadie va a aprender todo esto solo por leer la idea, sería al revés. Tienen que tener un background, ¿no? Un contexto previo, teórico, de conocimiento del desarrollo de las distintas áreas para poder comprender mejor y poder administrar la idea. Y por supuesto que eso no lo vamos a hacer nosotros en una hora. Estoy mirando la hora, Gerardo, no hay problema. Lenguaje expresivo, lo mismo. Esto es, bueno, no hay verbalizaciones, pero no son propiamente lingüísticas, o directamente no hay verbalizaciones. Y 6 sería el lenguaje compuesto de palabras sueltas o ecolalias, ¿no? Y fíjense que esto es bastante sencillo, ¿no? 4 hay oraciones que no son ecolálicas, pero no configuran discurso. 2 hay discurso y conversación, pero por ahí hay dificultades para adaptarse flexiblemente a conversaciones, ¿no? A veces en la realidad, lo vemos también en adolescentes y en adultos, a veces los problemas para adaptarse a conversaciones no tienen que ver con una cuestión meramente lingüística, ¿no? Sino con que no me siento cómodo en las conversaciones, y no por lo lingüístico, sino muchas veces por lo paralingüístico, ¿no? Porque mirar a la otra persona, o que la otra persona me mire, o por los gestos que hay que hacer o no hay que hacer, o por las expresiones que hay que hacer en la cara, o porque la otra persona hace muchas expresiones en su cara y me confunde, y me siento muy incómoda o incómodo conversando, ¿no? Claro, es algo que parece bastante sencillo a priori, pero que es sumamente complejo, aunque podemos tenerlo como incorporado en la conversación, pero es sumamente complejo. Hace poco una mujer adulta me decía, es que Daniel, cuando me miran, es como, yo lo siento, como una invasión, como si fuera una invasión física, como si me estuvieran tocando o agarrando el cuerpo. Siento eso cuando me miran y me hablan. Entonces, desviar la mirada
tenía que ver con que era insoportable, que lo sentía como, como algo muy intrusivo el que la persona la mire fijamente, y que entonces desviar la mirada tenía que ver con, bueno, con una forma de defenderse frente a esto, ¿no? Entonces es muy importante tratar de entender, antes hablábamos de la primera persona, ¿no? Bueno, tratar de comprender, y los adultos, los adolescentes y adultos que nos cuentan muchas de estas experiencias, también hace que aprendamos mucho a entender mejor muchos de estos procesos, ¿no? Que no demos por hecho de que es por A o es por B o es por C. Es muy importante cuando pueden expresarse que puedan contar estas experiencias para que se entiendan mejor. Lo mismo, ¿no? Lenguaje receptivo. Repito, nosotros podemos usar diferentes instrumentos para comunicación y lenguaje. Y más allá de todos los instrumentos que utilicemos, incluso cuando pasamos el ADOS o el ADR o el SSQ o el ABAS o el Vineline, todos los instrumentos que usemos, que tienen muchos de ellos evaluación en parte de comunicación y lenguaje, o los instrumentos específicos de comunicación y lenguaje, repito, todo eso que usemos lo podemos volcar luego también a la organización del informe a través de estos niveles de la idea, ¿no? Comprende enunciados verbales y las relaciona con conductas propias, por ejemplo, ven, levanta la mano, siéntate. Eso es un enunciado vinculado con una conducta, ¿no? O comprende enunciados, pero de manera bastante literal, y cuando es discurso ya no, ya tiene más dificultades. Comprende discurso y conversación, pero tiene dificultades para diferenciar lo que es literal de lo que es intencional. Muchos adultos te dicen esto. Yo a veces pregunto, si me lo dices en serio o no, porque no estoy entendiendo si me lo dice en serio o no, ¿no? O que te dicen, me veo como muy ingenuo o muy ingenua, y a veces me pongo a la defensiva porque pienso que me pueden engañar, porque no me doy cuenta si lo que me dicen, y a veces no tiene que ver con que la otra persona tenga mala intención, sino que te está haciendo por ahí una broma, o está siendo irónica, o no es directo cuando lo dice. Entonces, ahí estamos en ese nivel 2. La escala de anticipación y de flexibilidad, fíjense, que tiene anticipación, flexibilidad mental y conductual. O sea, la flexibilidad que puede ser conductual o flexibilidad que puede ser cognitiva, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, estereotipias motoras, movimientos, deambular, o, por ejemplo, repetir muchas veces la misma pregunta, o estar, me quita el sueño un tema específico y un interés muy profundo, y a veces no sé, dejo de comer porque no me doy cuenta, porque estoy o quiero hablarle a todo el mundo de ese tema que me interesa, que por ahí es un tema bastante interesante, pero no para todo el mundo, ¿no? Qué sé yo, no sé, los centímetros cúbicos de los distintos modelos de Renault. Bueno, o los helicópteros, las carrocerías y marcas de helicópteros, o autobuses. Hay todo un tema con las carrocerías de los autobuses, ¿no? Pero claro, no a mucha gente le importa hablar mucho de eso, ¿no? Y entonces, muchas veces la persona termina fracasando en las interacciones por esta cuestión de flexibilidad. O este es un punto muy interesante y muy original de Ángel, el sentido de la actividad, ¿no? El sentido de la actividad que tiene que ver desde los niños muy pequeñitos hasta adolescentes y adultos, ¿no? El sentido de la actividad vinculado con la significación también del futuro, ¿no? Y de verse a sí mismo en el futuro, por ejemplo, y de entender por qué hago o no hago una actividad. Y aquí entra todo el tema de la planificación, también de la flexibilidad y de la anticipación y de las agendas. Fíjense que acá estamos, de alguna manera, en el ámbito de las funciones ejecutivas, en gran parte, ¿no? Como se darán cuenta y como habrán visto. Cualquier cosa ahora con las preguntas que hagan, volvemos aquí. Yo esto se los dejo para que ustedes lo lean, porque obviamente no tenemos tiempo de repasar. Son 12 dimensiones y cuatro niveles. Imaginen que son muchísimos y no tiene sentido que yo meramente les lea esto, pero sí que entiendan el sistema, cómo es el sistema, ¿no? De una anticipación que implica
que puede ir desde no tener un trastorno cualitativo de anticipación a tener una adherencia inflexible a estímulos que se repiten de forma idéntica, ¿no? Lo que decía Kanner de insistencia en la invarianza. Y de ahí tengo el abanico dimensional, ¿no? Que puedo encontrar entre ese punto 0 y ese punto 8, ¿no? La flexibilidad desde las estereotipias motoras simples hasta contenidos obsesivos, limitados de pensamiento. Por supuesto que muchos de estos temas los estamos actualizando con la investigación actual. Piensen que el IDEA se terminó de formular en el 96. Al principio tenía 9 dimensiones, luego Ángel completó 3 dimensiones más y se hizo 12 dimensiones, pero evidentemente pasaron casi 30 años de la publicación del primer IDEA, y hay cosas que se han ido resignificando, incluso con la terminología, ¿no? Hoy plantearíamos, por ejemplo, el tema de los intereses profundos, pero sí es cierto que puede haber intereses más funcionales y más disfuncionales desde el punto de vista de los contextos sociales, ¿no? ¿Qué quiero decir? Asperger da un ejemplo bien claro de un paciente que le interesan los explosivos. Y claro, puedes ser un experto en explosivos, pero de repente, imaginen ahora que te pones a investigar explosivos o incluso algunos a probarlos, y bueno, puedes hacer volar tu casa, o te pones a investigar por internet y por ahí te detienen por, no sé, por presunta actividad terrorista, ¿no? O sea, esto es broma, pero no tanto. Hay algunos intereses que pueden resultar disfuncionales en relación con los contextos sociales, con ciertos contextos sociales, ¿no? Desajustados a veces socialmente. Pero no ver los intereses como un déficit jamás, porque lo que tenemos visto también con los adultos es que los intereses son fuente y potencial de realización personal, de felicidad, pero además también de realización profesional muchas veces. Entonces, mucho cuidado con esto, porque a veces a los niños se tendría a decir, bueno, es que se obsesiona demasiado con los dinosaurios, o se obsesiona demasiado con los planetas, quítenselos porque, no, que por supuesto que a veces hay que dosificar, pero la idea justamente es cómo puedo usar eso como una plataforma para seguir aprendiendo y para seguir avanzando, ¿no? Bueno, lo mismo con sentido de la actividad, si hay conducta sin meta, o también podríamos decir sin meta aparente, porque por ahí para mí no tiene meta, pero para el niño ir y venir es una forma de autorregulación, ¿no? Pero lo mismo, ir y venir no es una conducta necesariamente disfuncional, pero si está dentro de un aula y va y viene 47 veces, bueno, eso ya es más disfuncional para aprender, ¿no? Por ejemplo, si no se sienta un rato en su escritorio, ¿no? Voy a avanzar. Y la última de las escalas, y así demos lugar a algunas preguntas, es la escala de simbolización, que ahí hay trastornos de la imaginación y de la ficción, trastornos de la imitación y trastornos de la suspensión. El más difícil de entender en general, según las lecturas que tenga cada uno y según los conocimientos que tenga cada uno, es el de la suspensión. Y lo voy a comentar muy brevemente, el de la suspensión. 3 minutos. Y luego pasamos a las preguntas. Estos se los dejo para que ustedes los lean. Y el de la suspensión, que forma parte de la simbolización, implica distintos niveles. En principio, entender que, perdón, en principio, entender que suspensión, esto lo toma Ángel Rivière de 2 autores importantes, uno es Bateson y otro es Alan Leslie. Y en principio, suspender quiere decir dejar algo sin efecto. Suspender es dejar algo sin efecto. Imaginen que yo soy profesor de secundaria y hay algunos alumnos que están ahí atrás hablando, gritando, y yo quiero empezar a contar algo de la fotosíntesis, interesantísimo. Y entonces están ahí hablando, no sé qué. Y yo a los que están hablando y les sonrío, por ejemplo, sonrío, hago así, sonrío, siguen hablando, cojo el boli y hago así, como que se los voy a tirar. Pero no se los voy a tirar, es broma, ¿eh? Pero imaginen, hago así y suspendo la acción de tirarlo. Esto es suspender la acción de tirar. Pero, dice Rivière, la suspensión crea semiosis. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo suspendo el tirar, estoy creando una forma de comunicación o un significado que implica que, se dieron cuenta y entonces se callan. ¿Qué estoy haciendo? Hago de cuenta que se los voy a tirar, pero suspendo la acción. Imaginen, esto es interespecífico. Si vos te vas a acercar a un lugar y hay un perro guardián, en general el perro antes de morderte, en general te muestra los dientes.
¿Qué es mostrarte los dientes? Suspender la acción de morderte. Entonces, el primer nivel de suspensión es suspensión de preacciones para crear gestos comunicativos. Y esto lo explica muy bien Vygotsky en Pensamiento y Lenguaje, cuando dice que el acto de asir, el acto de agarrar, de coger algo, se transforma en el gesto de señalar. El bebé quiere coger la pelota y no llega. Y su papá dice, quiere la pelota, se la da. Se transforma en el gesto de señalar en esa interacción. Pero lo que está haciendo es suspender esa acción de coger la pelota, ¿no? O preacción, porque ni siquiera coge la pelota. Segundo nivel, voy muy rápido, pero para que tengan una idea de esto y después lo pueden leer y pueden leer los textos de Rivière sobre la idea. Fíjense que aquí estamos hablando de un segundo nivel de suspensión. ¿Qué es lo que se suspende? Lo que se suspende aquí es justamente hacer de cuenta que tomo sopa sin sopa. Lo que está suspendiendo justamente es el uso convencional o el uso social de un objeto. Hago de cuenta que tomo sopa, pero no hay sopa, ¿sí? Esto está, suspendo el tomar sopa en realidad. ¿Y qué estoy haciendo? Representando el tomar sopa en un juego de simulación o como si. Bueno, los que saben de juego y teoría del juego, seguramente que esto lo deben conocer y lo deben tener en cuenta. Esto lo voy a pasar porque no tenemos tiempo. El tercer nivel, justamente acá lo que se hace es suspender las características del objeto directamente. Tomo este boli y hago... ¿Qué es esto? Un boli, sirve para escribir. ¿Y yo qué estoy haciendo? Ahora es un avión. Es decir, para hacer juego simbólico, tengo que suspender las propiedades de las cosas y muchas veces de las situaciones, porque pasa caminando la abuela y le digo, abuela, me pisas el alerón del Fórmula 1, ¿no? Porque ¿qué hago? Suspender las características reales de ese entorno físico. Y lo que creo es un Fórmula 1, por ejemplo, o lo que creo es un avión, ¿no? Y el cuarto nivel de suspensión es un nivel de suspensión a nivel significante. Y fíjense que eso es lo que puntúa 2, Fíjense que cuando no puedo hacer ese nivel de suspensión y es suspender, por ejemplo, los significados de diccionario de las palabras, suspender a nivel representación. ¿Para qué? Para poder comprender el significado. Oscura boca negra que brama y pide noche. Es una metáfora de un poema de Alexandre. Oscura boca negra que brama y pide noche. El mar. Pero el mar no tiene boca, el mar no pide nada. Para entender la metáfora tengo que suspender los significados de diccionario y entender la intención que tiene el poeta cuando está siendo tan expresivo para nombrar el mar. Bueno, ahí tengo algunos ejemplos de metáforas y tal, pero ya no tenemos tiempo porque quiero que pregunten lo que quieran. Y simplemente terminar con esta frase de Vygotsky que siempre usamos, que en realidad alguien puede decir, ay, pero la idea, Daniel, me está pareciendo que puede ser muy complicado. Yo les aseguro que administrar el idea, además de conocer de desarrollo, conocer de autismo, tener experiencia clínica o educativa, administrar el IDEA se aprende administrando el IDEA. Esto es lo que dice Vygotsky, nadie va a aprender a nadar quedándose a la orilla del mar. Hay que meterse en el agua, hay que mojarse. Y con el IDEA va a pasar lo mismo. Por supuesto, si lo vas a usar y no tenés experiencia, empieza a usarlo con algún colega que lo sepa usar, que te vaya guiando, con algún mentor, con algún tutor. Pero nadie aprende a pasar el IDEA por una vez que lo haya hecho o por este encuentro que haya tenido. Es un proceso y que cada vez que vayamos a pasar con otro niño nos va a crear nuevos desafíos, nuevos interrogantes y vamos a tener que volver a los textos, volver a estudiar y eso hace que siga siendo algo apasionante. Muchísimas gracias y nos quedan unos minutos para alguna pregunta, si hay alguna pregunta y si siguen allí todavía en vivo algunos participantes, colegas y como veo también amigos y amigas. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, la verdad que es interesantísimo todo lo que has contado. No nos cansaremos de aprender contigo. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat sobre si hay alguna edad más adecuada para aplicar el IDEA. No,
O sea, se puede pasar desde bebés muy pequeños hasta adultos. Pero lo que sí, como decía antes, hay que tener en cuenta es tener muy en cuenta en los niveles de desarrollo típicos. Repito, ¿por qué? Te doy un ejemplo muy, muy básico, pero cuando en el IDEA, en teoría de la mente, pone, por ejemplo, no pasa la prueba de falsa creencia. Bueno, es que para pasar la prueba de falsa creencia en el desarrollo típico, tenés que tener 4,5, 5 años. Entonces, que no pase la prueba un niño que estás evaluando de 3 años no es un problema. Por eso hay que conocer de desarrollo, pero podés pasarlo desde bebés muy pequeñitos hasta adultos. Bien. No sé si alguien quiere plantear alguna otra cuestión. Tenemos todavía 10 minutos para ello. Pregunta Noah si sirve en casos de doble excepcionalidad. Sí, sí, porque no, a priori es absolutamente independiente de la etiqueta diagnóstica, porque luego justamente va a ayudar a definir mejor la etiqueta diagnóstica en todo caso. Pero como nunca se usa además de manera eh, independiente o aislada, sino que, como decíamos antes, lo ponemos a conversar con otros muchos instrumentos, ¿no? Cuando decía que uno lo podría considerar como un meta-instrumento, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Pero no hay ningún problema. Pregunta por aquí Julieta si hay alguna capacitación donde se pueda seguir profundizando acerca de esta valiosa herramienta. Yo antes ya había comentado también que en tu libro sobre contextos amigables sobre el autismo haces un repaso también importante de la idea, pero por alguna capacitación, diplomado, consulta a Julieta. Sí, ahí es primera fuente, son 2 capítulos de Ángel Rivière en el libro en uno de los libros que hicieron en un congreso de APNA, que han compilado y que tiene 2 capítulos completos sobre la idea que yo recomiendo leer. Son libros de APNA que se consiguen. Em, y por otro lado, nosotros en contextos amigables con el autismo, justamente dedicamos un capítulo a contextos, otro a desarrollo, otro a dimensionalidad, otro a apoyos y otro a escuela, ¿no? Contexto escolar. Pero los capítulos de desarrollo y dimensionalidad, particularmente en el dimensionalidad, usamos como ejemplo paradigmático esta herramienta, la idea. Y damos ejemplos con casos de los niveles de la idea con diferentes personas, niños, niñas, adolescentes, en el capítulo de dimensionalidad, ¿no? De desarrollo dimensional. Y sí, periódicamente hacemos talleres, capacitaciones. Lo más rico es hacerlo con niños o niñas, o con adolescentes, es decir, con vídeos o con casos, digamos. Pues es muy importante conocer el material, leer el material, ver lo que hay detrás, es decir, esto que planteábamos como contexto teórico, que es bastante complejo, ¿no? Pero luego lo más enriquecedor y además te diría lo más desafiante y lo más entretenido también es verlo justamente en acción, ¿no? El idea, con casos. Muy bien. Y por otro lado, perdón, y por otro lado, ¿cómo nos sirve también para plantear objetivos de tratamiento o al menos orientaciones de tratamiento en cada área? Numerosas personas te dan las gracias, Dani, a través del chat. También lo hace así Paz. Y además te lanza una pregunta que, ¿cuál sería tu opinión sobre la incorporación de las nuevas dimensiones que incluyen los aspectos sensoriales? Sí, ahí yo creo que es importante, digamos, cada equipo, cada universidad o cada investigador puede hacer sus pruebas, sus inventarios, pero esta es el IDEA. El IDEA tiene 12 dimensiones del desarrollo y son dimensiones del desarrollo
emocional, social, cognitivo, basado justamente en teoría de la mente, funciones ejecutivas, coherencia central. Este es el instrumento como tal, ¿no? Te pregunta Carmen si conoces Planeta Visual y tienes alguna opinión sobre esa herramienta. No, yo creo que se discontinuó, me parece, porque eran proyectos que se vinculaban con los niveles de la idea, que era un proyecto que el mismo Ángel en algún momento ha tenido, con los niveles de la idea y plantear herramientas de intervención y formas de intervención según los niveles, ¿no? Eh, y yo creo que eso es algo que uno siempre tiene que hacer justamente vinculado con cada persona, ¿no? Con cada paciente o con cada alumno, con cada familia, ¿no? Y también comentarlo muy bien con las familias, las orientaciones, ¿no? Por supuesto que si uno tiene un programa, eso te ayuda porque te va guiando, pero como decíamos antes, tener cuidado de no querer meter el mismo programa para todos, porque a veces, bueno, va muy bien con algunos niños, sino también con otros, ¿no? Tenemos que ver esto, centrarnos en la persona y en el desarrollo dimensional. ¿M? Otras personas te dan las gracias y María Luisa te hace una consulta si es una herramienta de uso común en los departamentos de orientación en el ámbito escolar. Bueno, yo conozco muchos lugares donde sí, los docentes digamos, en el ámbito escolar, digamos, el personal de orientación lo conoce, muchos lo usan, pero bueno, eso es como todas las herramientas, ¿no? Depende. También, esto es importante, para que uno utilice las herramientas, tiene que sentirse cómodo con ellas, conocerlas, ¿no? Y a veces, de hecho, a veces nos pasa en la evaluación clínica o en la evaluación diagnóstica, que hay herramientas equivalentes para evaluar determinadas áreas y uno dice, me gusta más tal instrumento que tal otro, ¿no? Entonces uno se tiene que sentir cómodo, pero por eso yo hago énfasis en que este es un metainstrumento, ¿no? Y que sirve tanto para el ámbito clínico como para darnos muchas pistas también en el ámbito educativo, porque la impronta de lo educativo está muy presente en todos los trabajos de Ángel Rivière, ¿no? Y todo el tema de tener en cuenta los andamiajes y tener en cuenta la zona de desarrollo próximo, y bueno, está en ese sentido el propio enfoque, como ustedes saben, en el corazón del desarrollo subjetivo está la intervención educativa en el enfoque vigosquiano, ¿no? Muy bien. Por aquí Gema comentaba que ya sí que lo utiliza en su equipo de orientación y que le resulta muy útil para dar una respuesta educativa ajustada. Y bueno, yo creo que ya estamos sobre la hora, así que nada, darte una vez más las gracias, Daniel. La verdad que ha sido un gustazo, como siempre. Y bueno, al resto de participantes en este webinario de hoy, recordaos que seguiremos. Tenemos dentro de este curso de innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo, otros tres webinarios programados con María Magán de la Universidad de Salamanca, con María Díez Juan del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Tenemos también un último webinario también con Marta Casanovas, compañera también de Daniel en Fundación Quinta. Y bueno, la verdad que ha sido un gusto compartir este ratito con todas y todos vosotros y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que participaron y a aquellos que lo van a ver luego en otro momento. Muchísimas gracias, Gerardo, y bueno, gracias a Orange por esta iniciativa, y por invitarme. Un abrazo a todos. Un abrazo.